Nos juntábamos en unos comedores enormes, donde estaban todas las agrupaciones del país. Perdón, ¿en qué año fue eso? Y 73. Un mes después, con Cámpora. Claro, con Cámpora. Y bueno, cuando íbamos ya al descanso, digamos 5 o 6 de la tarde, nos juntábamos todos en ese comedor y nos poníamos a cantar. En una de las primeras juntadas de esa, cada agrupación tenía un músico representante. Así que cada uno cantaba una canción. La cosa es que ¿cuál era el representante nuestro? El negro. Así que agarró la guitarra en una escalerita así. ¿Qué canción va a cantar? La de Mariano Pujadas, así que silencio total. Nosotros se nos hinchaba el pecho del orgullo. Semejante canción, ¿viste? Si le matamos el punto a todo. Esta película es la historia de una canción y de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Él es Walter Magallanes, el compositor. La hizo en noviembre de 1972, cuando tenía 17 años. Él es Mariano Pujadas. A Mariano lo mataron a los 24. La canción es un homenaje para él. Mariano y Walter vivieron en la misma ciudad. Sus vidas fueron atravesadas por una misma convicción, la certeza de que para que el mundo fuera mejor había que hacer una revolución socialista y su confianza en que la organización Montoneros sería la responsable de conducirla. Para poder hacer esa revolución, creían que lo primero que había que hacer era traer a Perón de vuelta al país. Para que eso pudiera ocurrir había que militar muy duro, todo el tiempo, dedicarle la vida. Pero también había que hacer canciones, y en esas canciones se decían cosas que hoy no son fáciles de comprender. Decíamos esas cosas porque las sentíamos. Sentíamos patria, sentíamos bandera, estábamos convencidos de que había que ser como Mariano Pujadas, ser capaces de sacrificar la vida. Es una canción de guerra, suena a héroes y a batallas y a sacrificios, como las canciones de los partisanos o las de la Guerra Civil Española. Cuando se piensa que se está haciendo una revolución para cambiar de una vez y para siempre el mundo, se siente que la vida es una gesta y se supone que habrá millones de hombres y mujeres que agradecerán el esfuerzo, y el que moría peleando en alguna batalla vivía en cada compañero. No sé cómo explicar eso ahora que decir patria, decir guerrilla, decir peronista, decir revolución o decir liberación es tan otra cosa. Quisiera que, aunque sea por un instante, ustedes pudieran imaginar lo que sentíamos al escuchar esa canción. Para hacerlo, hay que tener en cuenta algunas cosas que ocurrieron un poco antes. No espero que compartan aquellos sentimientos, pero sí que sepan que existieron. Es el pueblo que te
gente agradecida de los campos y ciudades que hoy recogen las bondades que sembró tu abnegación. Es el pueblo que te aclama. El 55 es producto de varias cosas, entre ellas fundamentalmente es el papel de la Iglesia decisivo, la falta de apoyo de los sectores empresarios que comenzaban ya a tejer nuevas relaciones y nuevas alianzas, pero fundamentalmente creo que fue muy gravitante lo del catolicismo, que se pone de manifiesto en una serie de cosas, ¿no? Es decir, no podés olvidar que la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora, se hace prácticamente con la insignia del Cristo vence, que era la que estaba pintada en los aviones, estaba pintada en los tanques. Cuando vos veías en Córdoba pasar los jeep militar, tenían escrito con cal el Cristo vence. Mi general Aramburu, qué lindo gobierno el suyo, váyase con su gobierno a cagar entre los yuyos. Señor contraalmirante Rojas, orgullo de la Marina, Dios me lo tenga en la gloria sobre un charco de orina. El pueblo vivía agradecido a Perón y Evita por todo lo que había recibido. A cualquier precio quería el retorno de Perón. Sí, estaba prohibido mencionarlo Perón, a Eva, al partido peronista, al justicialismo, estaba prohibido el partido. Todo lo que pudiera oler estaba prohibido. Las mujeres trabajaron muchísimo, eran capaces de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando se hacían estas manifestaciones conmemorando el 17 de octubre, mujeres grandes compraban bolitas de esas con las que juegan los chicos, se llenaban las carteras e iban tirándolas cuando aparecía la caballería, porque esto hacía que no pudieran avanzar. O repartían por las calles los clavos miguelitos que los esposos habían confeccionado, unos clavos doblados que siempre caían parados con la punta para arriba. Quienes participaban de la resistencia eran muy pocos dirigentes del peronismo, era más que nada el pueblo. Ningún gobierno desde el 55 en adelante puede resolver el tema del peronismo. Hay soluciones a veces parciales, como la que puede haber realizado Frondizi, pero que dura muy poco, ¿no? Es decir, la resistencia tenía como fundamento hacer ver que había un pueblo que era peronista. Sí. Todos los métodos eran válidos. Mostrar que el peronismo proscripto, descabezado en sus dirigencias, seguía vigente. El peronismo no se domestica y a su vez conserva una fidelidad increíble, porque se le ordena votar en blanco y vota en blanco, se le ordena votar a Frondizi y vota a Frondizi. Fumando un puro me cago en Aramburu, y si se enoja también me cago en Rojas. Yo era profesor de filosofía en el seminario mayor, y daba filosofía también en otros institutos católicos. Pero ¿qué pasa? En el año 1964 intervengo en una serie de reportajes en el diario Córdoba. Esos reportajes provocan en la Iglesia un gran escándalo con una subsecuente crisis, división en el seno de la Iglesia. Entonces nos marginan. Y como fruto de esa marginación por parte del obispo y de ese sector de católicos que se opusieron a esa posición de los reportajes, recibimos como sanción tener que dejar las cátedras, y me mandan a una parroquia de barrio, Los Plátanos. Cuando se
hablaba de la necesidad de que el amor cristiano pasase por la dimensión política y se incorporase a lo político para que hubiese una vivencia auténtica y completa del amor cristiano a los demás. Entonces, los militantes cristianos nos encontramos que teníamos en la experiencia argentina un hecho político que no había eclosionado en un socialismo total, pero había que llevarlo allí, porque allí estaba el pueblo. Cuando vos encontraste la pobreza, cuando encontraste la clase obrera, tenías que llegar a la conclusión de que la clase obrera argentina era peronista. Por lo tanto, nosotros cristianos, nos incorporamos a la vida política eligiendo entre los sectores que políticamente vislumbraban el socialismo como meta a lograr, en el peronismo, en el socialismo o en el marxismo. Parroquia Universitaria de Cristo Obrero, donde se habían desarrollado una serie de cosas importantes dentro de esta historia, como es la primera vez en Córdoba que se desarrolla el diálogo católico marxista. Se organiza una acción en Radio Nacional con participación masiva y con discusiones tremendas. Eso molestó al gobierno, que le pidió a prima testa que suprimiese ese fenómeno de politización cristiana con apertura a los otros sectores y que daba lugar a que encontrasen en esos lugares de oración, entre comillas, según ellos, encontrasen refugio sectores políticos violentos. Entonces, cerrada la parroquia de Cristo Obrero, ¿dónde va el grupo de estudiantes católicos y aquellos que simpatizaban con la posición social y política de estos cristianos católicos? Desembocaron en Los Plátanos. El negro Walter vivía a muy pocas cuadras de la parroquia del barrio Los Plátanos. No es imposible que en alguna actividad conociera a Mariano o a alguno de sus compañeros de militancia. Antes del Cordobazo, 66-67, García Elorrio desembarca en Córdoba con militantes de Buenos Aires, del peronismo, y no sé si fue en el año 66 o 67, dice, convocan a un retiro espiritual. Yo lo anuncio en mi parroquia para los jóvenes y se va pasando la noticia de que, y se hace una selección de aquellos que tenían cierta militancia de ese retiro espiritual, que fue en Río Ceballos.
En ese retiro espiritual, el fundador del Cristianismo y Revolución, García Elorrio, era el predicador. Entonces, hace el análisis político de Latinoamérica en general, de Argentina en particular, y la conclusión es que está madura la situación política para una opción de lucha armada en Argentina, para la toma del poder a través de la lucha armada. El peronismo fue un lugar donde yo creo que la mayoría de esa primer camada que se socializó políticamente desde el cristianismo desembocó. Mariano Pujadas, el momento inicial, digamos, es un dirigente de la del intermedio, ¿no? ¿Qué es la ES? Agrupación de Estudios Sociales se llamaba el Grupo de la Católica. Ahí fundamentalmente hay figuras muy emblemáticas que Mariano yo creo que pertenecía, digamos, a un segundo nivel, que era Alberto Molina, era Cacho Sobrati, era Jorge Méndez, y en una segunda línea, sí, Mariano Pujadas, y había un grupo muy, muy numeroso, es decir, que es la vertiente principal que va a conformar el grupo originario de Córdoba que se une a Montoneros. Vivíamos en una isla en la Católica, cosa que no se resistió mucho tiempo. Claro. Nosotros teníamos clase, todo normal, y afuera manifestaciones, universidad intervenida, la policía, la federal, la infantería, los gases lacrimógenos. Salíamos de clase y esta era la realidad. En ese momento parecía que después que llegaba Perón la historia cambiaba. O sea, como que cierra bien la cosa, ¿no? O sea, no había contradicciones intelectuales aparentes y las coyunturales eran todas a favor. O sea, Perón se proyectaba como un montonero más. Los principales dirigentes sindicales, Tosco a la cabeza, le habían dado una gran importancia a esta huelga. Una huelga con sentido reivindicativo, pero además político, porque estábamos en plena dictadura. Cada uno de los grupos revolucionarios leyó el Cordobazo de la manera que quiso leerlo. Es decir, el Cordobazo sirvió para abonar la pretesis que ya tenían, la hipótesis que ya tenían. Es decir, el Cordobazo significaba, para los que estaban en la guerrilla, es que la conciencia subjetiva, las condiciones objetivas de la revolución
estaban dadas y las condiciones estaban dadas. Lo que hacía falta era darle organicidad a través de la organización político-militar. Después de ese hecho, yo lo que recuerdo es que la militancia tomó un sesgo muy especial. El surgimiento de las organizaciones armadas. Eran 6 personas, 4 en el automóvil y 2 con la pareja. 2 la pareja de civil, uno de civil, la señora. Entonces, dice el oficial Delinquén, se presentó, mucho gusto, y dice, ¿usted qué función cumple acá? Bueno, yo soy oficial de turno, dijo acá. Le saludó con la mano izquierda, así, con la mano derecha, apoyaba una ametralladora PAM, a la pared. Me ordenaron, nos sacaron las armas, a mí un revólver, al oficial Delinquén la pistola reglamentaria. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos 2, señor, hasta que estábamos acá a cargo. Ahora usaban transmisores, grupo 1, gordo 1, flaco 1, todo eso así, enclave, mejor dicho. ¿Personas jóvenes? Personas jóvenes, sí. Había uno ya de adulto, el que llevaba de grado sargento primero, tenía una lentes. 3 tenían lentes de estos asaltantes. Diciéndonos que eran montoneros y que eran peronistas y que nosotros no teníamos que ser policía más, y nos obligaron que cantáramos la marcha del muchacho peronista. Anterior a eso, no habían, ¿ustedes lo hicieron? Lógicamente ante la amenaza, y sin armas, imagínense que no tuvieron que cantar. Sí, pero así nosotros, imagínense que nosotros no tenemos, no sabemos muy bien la letra, incluso hacíamos un poco... Pero tuvieron que improvisarla. Sí, lógicamente, sí, un poco cómico quizás. Yo el día que él participó en Calera me quedé esperándolo para estudiar. Y no llegó, y después por los noticiosos me entero de lo que había pasado, y él me habló por teléfono y me dijo que no iba a aparecer más. Entonces dije, bueno, ahí me enteré de que él no era un militante como nosotros, que andaba en superficie y hacíamos, digamos, trabajo político a nivel intelectual, si se quiere. Él ya había ingresado a una operación armada. Nosotros los admirábamos a los Tupamaros y nos alegraba muchísimo todo lo que hacían los Tupamaros, pero nunca nos imaginábamos que uno de nosotros iba a empezar a hacer algo de esto. Y Mariano nos dejó fuera de combate. Montoneros, después de la Calera prácticamente queda en vida vegetativa, pero el hecho, es decir, a nivel de militancia, es decir, los grupos quedan diezmados, Córdoba queda diezmada totalmente. La mayoría de los militantes tienen que irse, es decir, son destinados a otros lugares. Y a su vez en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Pero hay una reacción a nivel de sociedad, a nivel de pueblo, que sobrepasa las expectativas más optimistas del hecho político que podría producir la guerrilla. Y en ese hecho creo que empieza a vislumbrarse al peronismo como una sola cosa, con la conducción del general, con la idea de que lo que vos le tenías que aportar a ese movimiento en sí revolucionario era el brazo armado. Es que era lo único que le faltaba para hacer la revolución. A mí me pegó un palo, estaban en la puerta. Claro, increíble. Ahora me cae la ficha esa. Claro. Yo la fecha esa no la tenía manejado ese dato tan preciso. Un dato muy fuerte. Fundamental. O sea, han estado merodeando justo eso. No sé. Mariano, por ejemplo, era el que agarraba la guitarra y te cantaba todas las canciones de la Guerra Civil Española, de la Resistencia Española, que también formaba parte de ese clima general. Tenía luz propia. Y así como vos decís, bueno, hay Che Guevara, hay seres que tienen mucho más que otros, que valen lo mismo, pero que se proyectan distinto. En un procedimiento efectuado ayer en nuestra ciudad, en la finca de calle Mendoza, 1477 de Barrio Alta, Córdoba, personal de informaciones de policía de la provincia procedió a la detención de una célula extremista
presuntivamente del grupo Montoneros. Vemos aquí parte del material secuestrado en la oportunidad. Y ahora de inmediato vamos a apreciar los rostros de las personas detenidas en ese procedimiento policial. Roque Ramón Maggio, a quien apreciamos en la siguiente toma, domiciliados en Mendoza 1477, estudiante de Psicología de segundo año en la Universidad Nacional, y Mariano Pujadas Bodel, domiciliado en kilómetro 5,5, camino a Jesús María, estudiante de quinto año de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba. Por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado. Una vez aceptadas las condiciones de rendición, los 19 guerrilleros entregaron las armas. Rompiendo el acuerdo de regresarlos al penal, los llevaron a una base que la Marina tiene cerca de allí. A las 3:30 de la mañana del 22 de agosto, los hicieron salir de sus celdas y dispararon sobre ellos. Y bueno, lo mataron a Mariano. De los otros compañeros no, por supuesto uno no tenía mucha información, como que era una estructura mucho más cerrada. De hecho lo fue después, y después todo lo aprendimos a conocer de esa forma, ¿no? En el barrio sabían que eran montos, digamos, sabían que eran peronistas y sabían que eran montos, ¿no? Y ahí apareció por primera vez el nombre del Mariano, por supuesto con mucho dolor. Y después lo que recuerdo de que ya se empezó a hablar de la masacre de Trelew y que se empezó a juntar la gente, sobre todo los estudiantes en Córdoba, por ahí por la Facultad de Arquitectura, que hubo una gran represión. De eso me acuerdo. Y por supuesto una gran bronca por la muerte de los compañeros, ¿no? Me acuerdo del sentimiento grande de bronca por lo que había pasado, de un rechazo, de una brutalidad que no había conocido en nuestro país, y de los compañeros que
comenzaban a tomar el ejemplo de lucha de todos los que habían sido muertos allá en Trelew, como bandera, ¿no? de lo que se avecinaba, que ya, digamos, la democracia próxima, la posibilidad de constituir un gobierno popular. Se empieza a jugarse la vida y ahí están los muertos, ¿no? Si es en serio. Si a mí me dolió muchísimo. Y fue también como, bueno, en ese momento, viste, de ebullición que yo sentí, tenemos que seguir más, ¿no? Necesitamos jugador y bueno, vamos para adelante. Pero hubo un dolor grandísimo. Para mí fue como medio un antes y un después, el 22 de agosto. En mi caso, yo militaba en ese tiempo en la Juventud Peronista, pero a nivel barrial era. Y lo que pasó ahí, en la forma en que fueron fusilados los compañeros, marcó como, a partir de ahí, en mi caso, un compromiso de militancia mucho mayor de la que venía teniendo hasta ese momento, ¿no? Afecto marcó una brecha, pienso, muy importante. A nivel nacional, las distintas agrupaciones secundarias peronistas se van agrupando y se toma se recupera como referencia lo que en la época del primer y segundo gobierno peronista había constituido una experiencia de organización secundaria, que era la Unión de Estudiantes Secundarios. Eso fue en el año 73, más o menos entre junio y julio del año 73. Y eso va empezando a conformar todo el movimiento estudiantil, y es ahí donde uno se suma, después del 73, después del triunfo de Cámpora. Nosotros comenzamos a vernos como necesariamente garantes de que en las escuelas esto se cumpla. Garantes entendido en términos de exigir que se superen las formas enciclopedistas de enseñanza, de exigir que se reconozca al centro de estudiantes como la expresión organizada de los estudiantes, que se superen de una vez por todas esos nefastos conceptos de club colegial, que en muchas escuelas todavía existían, como permitir que existan los club colegiales a condición que el club colegial se ocupe de pintar el aula y no dispute, ni cuestione, ni critique a la autoridad constituida. Y si yo entraba al secundario, era un mandato familiar que tenía que militar. Eso era así. Yo podría haber, ido hacia la izquierda como ido hacia el peronismo. Porque básicamente, es decir, lo que uno sabía es que estaba mal y que había que modificar lo que existía. El peronismo sí te daba la cosa muy, muy fuerte de la resistencia peronista, como que uno la escuchaba y la escuchaba. Pero yo no tenía afinidad con Perón. De hecho, la marcha nunca la pude cantar, porque con Perón no tenía ninguna afinidad de ningún tipo. Es decir, no era un peronista que venía con una tradición familiar histórica. Era liberación o dependencia, ¿eh? Era el bien o el mal, era Perón vuelve, la esperanza de un pueblo sometido, era un montón de cosas y un proceso de búsqueda muy importante, pero siempre enmarcado, creo, dentro de lo que uno, o la mayoría de la juventud en aquellos años, planteaba como un compromiso a la participación de cara a resolver los problemas de la sociedad. El tema de la militancia que nosotros asumimos tenía que ver con una forma de vida, donde todo lo que vos hacías, desde que te levantabas, desde que te acostabas, tenía que ver con eso. Y las peñas eran, o sea, ibas a las peñas, no ibas a otro lado, y ibas al barrio, y te integrabas con la gente. Había toda una cosa de convencimiento muy fuerte, donde todo era muy sentido. Y cada vez que cantaba te salía del alma cada canción, y la marcha o el himno de la UES o las canciones, cualquiera que cantaba cada vez que juntaba. Era como la necesidad de verlo al otro día a tu hermano, ¿viste? Estar al otro día con el tipo que vos amabas, ¿viste? Vos querías estar con ese grupo, esa confidencialidad,
esa conspiración que hacíamos, esas elucubraciones cuando hiciéramos la revolución, viste que yo voy a hacer esto, el Tato me acuerdo que quería hacer una cosa, el Negro decía que él quería ser maestro de escuela, el Negro no quería ser presidente de la nación. El Negro era un fuertemente atorrante, fuertemente, es decir, lleno de vida, el atorrante, digamos, en el mejor de los sentidos. El tipo despierto, el tipo con mucha viveza y dotado de una enorme picardía, digamos. Esa picardía es entendida en términos de esa sagacidad para ver, para palpar, para tantear, profundamente instintivo, es decir, muy leal a su propio sentimiento, a su propia sensibilidad. Es decir, el Negro era un tipo fuertemente sensible frente a las cosas, un tipo capaz de reírse con toda integridad y al mismo tiempo sufrir frente a lo que él creía una injusticia. Veníamos del peronismo, de familias peronistas, y queríamos pertenecer al peronismo. Nuestros primeros trabajos fue en tratar de participar en distintos hechos, algunos cortes que se hacían en ese momento, de llamar la atención política en el conjunto de las personas, del pueblo, ¿no? Y sobre todo trabajando con esa, digamos, inmensa consigna que era el Perón vuelve, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de la canción cuando la cantaba acá en la cantina del colegio. O sea, generalmente a la tarde nos juntábamos y él venía andaba con la guitarra y la cantaba. Y bueno, y la canción era, no sé, era muy lindo. Además que uno lo relacionaba, yo por lo menos lo relacionaba mucho con la figura de Pujada que uno tenía, de cuando se da la fuga y sale Pujada hablando. Esa es la referencia que uno tiene de un grande, realmente un grande, ¿no? Y mucha admiración. Te tocaba, te decía, ¿y tenés novio? ¿Y la novia? Y bueno, y te explicaba cómo te tenés que declararte una chica, y vos siempre cuando ves a una chica agarrás la mano, y si vas caminando en la calle, haz esto, toca la guitarra. Entonces uno, claro, pero uno tenía con él, tenía algún problema, tenía esto, decía, bueno, el Negro. Yo creo que eso generó en nosotros una relación absolutamente distinta, porque era, de alguna forma, yo creo que era como el ideal de uno, ¿no? Sí, como el tipo que, bueno, yo quiero ser así. Era un tipo sumamente cálido donde todo el mundo se reflejaba. Y yo decía que influyó en tantos compañeros que entregaron su vida. Había un gran compañerismo, una gran solidaridad entre los pares nuestros, como lo decía recién la compañera. Entonces ello me llevaba a que cada vez me comprometía más. Cuando te escuchaba a vos, yo me acuerdo de lo que sentía, ¿no? Somos tantos juntos que podemos hacer lo que se nos da la gana. Bueno, ha sido abolida la dictadura porque se decretó una amplia amnistía y se derogaron todas las leyes de reforma penal hechas por decretos y además eliminó todo el aparato represivo en materia judicial. Vengo entonces, compañeros, a señalar concretamente que a 4 días de la asunción del poder por parte del pueblo, este pueblo ya ha iniciado el camino de la liberación desde las funciones de gobierno y con el pueblo en el poder está demostrando con las medidas que se vienen adoptando que solo la voluntad del pueblo es la que se impone y la que se ha de respetar. La sensación que teníamos es que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Esa era la sensación que había. Llegar al 25 de mayo era llegar con la mente y con todo el cuerpo. Es decir, hay una estética del cuerpo el 25 de mayo. Es decir, son cuerpos que se liberan. Son cuerpos que se liberan en las calles, que gritan, que pintan. Era mágico, era bárbaro.
Era una cosa impresionante, una seguridad de que íbamos a vivir mejor, pero una certeza total, ¿no? Empezaba para nosotros ese devenir de la nueva vida. Lo que significaba haberle ganado con esa fórmula, y el programa, que era el programa de Cámpora Solano Lima, del Frente Justicialista de Liberación. La nacionalización de la banca, las reformas agrarias, no eran cosas grosas. Es una recuperación pública de la palabra. El 25 de mayo básicamente es el de sentir que se ha conquistado, después de 18 años, se ha conquistado un momento importantísimo en la historia. Uno siente estar ante un momento histórico muy fuerte y el cuerpo vibra con esto. Esto lo escribió un militante de la JP de Buenos Aires. Hija nuestra, ahora que dormís reclinada y fiel sobre tu primera y más bella muñeca, ahora que son las 3 de la mañana y ha pasado ya este 25 de mayo de 1973, ahora que ha comenzado a no terminar nunca este día, que cuando crezcas sabrás todo lo que vale, todo lo que nos costó, en todo lo que nos hizo crecer, no puedo dejar de escribirte esta carta. Porque esta madrugada, Julieta, en este 25 de mayo de 1973, que ha comenzado a no terminar nunca, nos encontramos todos en Buenos Aires y éramos miles y miles de jóvenes con carteles y música, con Plaza de Mayo, con palomas y alegría violenta y un otoño inolvidable de hermandad y de consignas, porque después de mucho tiempo nos sentíamos hermanos, nos acercábamos al rostro del otro y a la piel y a la verdad de cada uno y de todos. Y nos mirábamos la sonrisa, y nos mirábamos la leyenda de los carteles y las banderas en las que venían también a tomar el poder con nosotros, los que cayeron en todos estos años siniestros. Pero esta vez estábamos todos juntos, y todo el pueblo era una sola garganta clara, una sola voz llena de voces, una alegría que no cabía en el pecho, un insulto que crecía como un incendio victorioso, y se van, y nunca volverán, y Perón evita la patria socialista. Y el compañero presidente que nos saludaba, y ese Buenos Aires que dejaba de ser una ciudad de vidrieras y tilingos perfumados para ser un país de punta a punta, para ser una verdad rotunda, para ser tierra de nosotros, cueste lo que cueste. Y en todo eso, Julieta nuestra, estabas vos en este 25 de mayo de 1973, porque para vos es este día con mañana, para vos y para todos los que ahora comenzamos a encontrarnos. Sí, un sentimiento de que ya estábamos, que habíamos logrado muchísimo, que ahora empezábamos a vivir casi como queríamos.
Qué inocentes. Fuimos 3 veces a Buenos Aires en tren y las 3 veces nos fue mal. La primera fue a recibir a Perón cuando volvió en junio de 1973, pero nuestros enemigos dentro del movimiento, los que decían que éramos zurdos infiltrados, ya habían tomado las posiciones más importantes y nos recibieron a balazos. La segunda para participar de las legendarias asambleas populares que Perón hacía el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, pero cantamos consignas en contra de sus colaboradores más cercanos y contra su esposa, y nos trató de imberbes y de imbéciles, por lo que nos terminamos yendo a mitad del acto. La tercera fue el 1 de julio de 1974, cuando murió, pero no alcanzamos a ver el cajón porque Isabel, su viuda y nueva presidenta, decidió cerrar el lugar en donde estaba unas horas antes de que pudiéramos llegar. Su muerte precipitó nuestra caída y todo lo que habíamos avanzado comenzó a disolverse. Bueno, creo que un gran golpe fue lo de Ezeiza, eso indudablemente. Ahí es como que caímos en la cuenta de que la cosa no iba a ser tan fácil. Sí, Ezeiza cuando nos echa Perón la plaza. Pero fue el primer golpe de Ezeiza. Eso para mí por lo menos. Pero Ezeiza todavía las cosas estaban confusas, me parece. ¿Vos sentís que Perón nos echó a la plaza o nosotros decidimos irnos de la plaza? Nosotros le hicimos un vacío político a Perón, le dijimos que se tenían que ir los tipos que estaban en el palco junto con él. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y nos fuimos. El viejo respondió y nosotros nos fuimos. No, ¿cómo no nos vamos a ir? Si Perón tenía un discurso de 1 hora y lo único que dijo, esto es imberbe, que no sé, ¿qué hacen acá? No, creo que fue una respuesta. Claro, una respuesta que nos estaba echando. No solamente nosotros nos fuimos, sino creo que también hubo una respuesta. Es decir, cuando nosotros decíamos ¿qué pasa, general? El viejo que nos dijo, cállese, imberbe. Nos dijo imberbe, nos fuimos. Es decir, nosotros dejamos todo y nos pusimos a todo, y que de golpe, en esperanza, la utopía del socialismo y la revolución,
y haber sostenido el discurso de Perón, que no era fácil, digamos, por sostener todo eso y que de golpe el viejo te diga, bueno, lo que estuviste haciendo, hermano, no era lo correcto. Claro, era una desilusión de la puta madre. Un golpe muy duro, ¿viste? Yo venía del colectivo a la vuelta reputeándolo al Perón, pero sin asco. Y venían otros compañeros, no, hermano, no puede ser tan gorila. ¿Qué gorila las pelotas? Loco, si nos han echado la mierda, significa que el proyecto de la patria socialista, la historia, la lectura, el cook y todo lo demás, no está, quienes están ahí son otros, no somos nosotros ya. La UES tenía a su cargo levantar afiliaciones al Partido Auténtico. Para ir logrando la personería nacional había que lograr una cuota determinada en una cantidad de distritos determinados. Entonces nosotros acompañábamos de la UES el movimiento organizativo que ha ido generando primero la juventud peronista en el barrio, y después la UES materializaba en las fichas de afiliación, casa por casa, la gente que decía, ustedes son los muchachos que van a reorganizar, que van a llevar adelante los contenidos históricos, lo que había quedado en la experiencia como lo mejor del peronismo, ¿no? Y que en ese momento no se estaba llevando adelante. Eso que para muchos después lo pudieron haber balanceado como un error de visión de la situación, ¿no? Esta cosa expuesta, como que quedaste desnudo, si vos eras la maravilla elástica que venía afiliando en los barrios, cara descubierta, Nosotros ahí teníamos que haber empezado, digamos, un repliegue en defensiva, no en función de abandonar políticamente esa coyuntura, sino esencialmente de protección de nuestros militantes. Del 73 al 76. En esos 3 años se produjeron 2 hechos absolutamente contrapuestos en democracia. Partido Auténtico y pase a la clandestinidad. El triunfo de un debate, el paso a la clandestinidad. El triunfo del debate interno del sector militarista de Montonero contra otro sector que planteaban otro tipo de cosas. Un poco el pase a la clandestinidad y también convengamos de la represión, o sea, que nos fue sacando el sustento político, el apoyo en los barrios, el apoyo en la universidad, en los colegios secundarios, nos fueron cercando, ¿no? O sea, eso que uno puede evaluar como un error político, como un error de lectura de la realidad, se intentó subsanar con disciplina militar. Digo, se apeló a la disciplina, al mandato, a esta cosa de que en función de toda la historia, cómo ahora te vas a ir, mira, y todo lo que te están mirando, ¿no? Para seguir, porque bueno, no, ¿cómo hace para corregir semejante viraje? Cuando plantean que todos tenemos que ser combatientes y agarrar el fierro, yo dije que no. Y bueno, le entraron muchas dudas, ¿viste? Pensaban que si hacía eso porque me iba a pasar para el otro lado, no sabía bien cuál era el otro lado. Yo digo, ¿qué lado? Y bueno, justamente el negro con el Pablo fueron los que fueron a mi casa a hacerme un cuestionamiento, así lo traían escrito. Lo traían escrito, a ver, así como un sondeo para ver si yo me pasaba los servicios, qué era. No entendían, ¿viste? De que yo bajaba la persiana ahí. Así que, bueno. Terminaste mal, terminamos mal. Esa tarde peleaste. Terminamos mal, sí. Sí, porque yo, ¿viste? Todo esto que hablábamos, o sea, además de la militancia, éramos pares. O sea, éramos compañeros, éramos amigos. Entonces, cuando a mí me hacía ese cuestionamiento,
bueno, loco, vos si te vas, te estás pasando la fila del enemigo. Y yo decía, no, loco, no me podés decir eso, no me jodás, ¿viste? No me podés estar diciendo eso a mí, ¿viste? Porque no es así la mano. Sino que en este punto yo no estoy de acuerdo, agarrar los fierros y me abro. ¿Viste? Y me abro de esto. Entonces ellos no lo podían aceptar, ¿viste? No lo podían aceptar de ningún punto de vista. Y me fui. Y me fui así, me fui de Córdoba para no verlo, para no ver más a nadie. Después me entero de todas las demás muertes. Cuando en noviembre se aprueba el operativo Independencia y se legitima la participación del ejército en la represión, va a surgir esta forma, el soldado montonero. Es decir, y entonces habrá compañeros, las agrupaciones van a aportar ciertos compañeros en este proceso y van a ser dentro de la agrupación una especie de honor el de participar de esta estructura de ser soldado. Esto es lo que está pasando ya a finales del 75. Nos fuimos alejando del peronismo, fuimos creando, ya no estoy hablando a nivel de web, sino un movimiento montonero que no existía. Si el movimiento era peronista, era montonero. Un partido montonero que la gente no lo reconocía. De repente no te puedo ver más, no me llames más, no. Y entonces era eso, disociar los sentimientos de eso, que yo, que debe haber sido muy duro, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo? Pero si yo soy tu hermano. Pero era el momento, ¿no? Yo creo que era una característica también de la formación. Era el blanco o el negro. Porque si te ibas eras un traidor, si cantabas eras un traidor, si dejabas de militar eras un traidor. O sea, la única que te quedaba era agarrar los fierros y ir a poner el pecho. Y ese elemento de culpa, en cada uno, por lo menos en mí, tenía un peso suficiente para decir, bueno, vamos. Yo terminé la escuela en el 75. Y yo en esa época ya habíamos empezado con el tema de campamentos y adiestramientos y toda una cosa que era irreal. O sea, yo hoy puedo decir que era irreal. O sea, es difícil explicarlo. La cantidad de instancias en las cuales uno vivía, la cantidad de cosas del triunfalismo a estar practicando tiro. O sea, eran cosas que no resisten análisis, hasta que me fueron a buscar a mí y yo no estaba, por suerte, en ese momento, y terminé directamente en Buenos Aires. Y dejo de ir en las vacaciones de invierno y ya no vuelvo porque nos enteramos que había habido algunos compañeros muy cercanos que habían caído. Cuando el golpe yo estaba con hepatitis en la cama, yo no pude empezar el colegio. Y entonces el colegio se cierra unos días después del golpe y yo ya me dan el alta cuando se abre el colegio. Y yo entro y ahí afuera estaba el celador, que según mi hermana dice que ella cree que fue uno de los que fue a mi casa encapuchado cuando allanaron, que es un celador que ya se murió. Y entonces me dice, no subas, quédate acá.
teníamos que subir a los autos. Y esperé un rato ahí, cuando vi las caras que bajaban por la rampa, algunos compañeros, dije, bueno, ahí nos expulsaron, o sea, yo nunca, por una cuestión de seguridad nacional, una resolución nos expulsaron. Y bueno, el resto un poco lo contó el Nando, lo que tiene es que, bueno, allanan mi casa, entonces mi vieja decide que yo me tenía que ir. Yo estaba convencido de que con el accionar que íbamos a seguir desarrollando y con el apoyo que se iba a generar de parte del pueblo, se iban a cambiar las relaciones de fuerza. Cosa que, bueno, que nada que ver, ¿no? O sea, ahí ya me acuerdo que, por ejemplo, con Pablo, que hacíamos cita por la calle Alem, ahí él me dice, mirá, dice, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, un baño de sangre muy grande, la información que me han pasado a mí, y bueno, ahí empezábamos a ver de que la cosa no... Pero todavía estábamos convencidos de que se podía cambiar la historia, ¿no? Yo seguí en la mesa de conducción de la UES cuando después designan un nuevo responsable de la UES. El nuevo responsable que designan es Julián, que fue torturador en La Perla. Previo a esto, ya habían caído a casa, como habían caído a varios compañeros, sobre todo el Manuel Belgrán, porque entre el 3 y el 8 de julio se producen la mayor cantidad de secuestros acá del colegio, ¿no? De los militantes del colegio. Que ahí cae Peli Liñeira, Jorge Nadra, y bueno, yo seguí hasta fines de agosto del 76, y a pesar de no estar convencido, digamos, ya ahí, bueno, me fui a San Pablo, salí. No, yo me voy, digamos, antes de la disolución total de la UES. Yo me voy nos asilamos horas antes del 24 en Buenos Aires con gran parte de mi familia. A partir de que el 10 de marzo secuestran a mi papá. Entonces, de alguna manera, eso es lo que fuerza tomamos la decisión familiar muy alocada, la verdad, de asilarnos. Y uno empieza ahí a recomponer una historia y decir, pero de alguna forma hasta ese momento, incluso yo creo que era como que la sensación de no estar, de que eso no podía pasar, ¿no? Como en la cabeza, esto no puede ser cierto. Entonces esa sensación permanente de que cada nuevo desaparecido, cada nuevo muerto que había, decía, esto no está pasando, estando afuera. En ese momento de caídas permanentes de compañeros, yo he visto caer compañeros, forzado por distintas cuestiones, familiares también entre ellas. Ya había caído mi cuñado, estaba preso ya, no estaba blanqueado todavía el Vasco, ¿no? No estaba blanqueado, estaba desaparecido todavía, y me voy y nos vamos al Ecuador, donde la flaca tenía contactos familiares, historia. Muy mal, muy mal. En un momento dado él no tiene dónde irse, él se queda conmigo en casa donde estábamos con mis padres, se da el golpe el 24 de marzo, yo recuerdo que ese día también estaba otra compañera, la cual en realidad, porque estaba el negro Walter, la llevo a otro lugar, a la casa de un compañero para que ella pudiera a las noches ir a dormir allí. Al padre de ella lo habían detenido un mes antes, por lo tanto también era problemática la situación de ella. Y esto es lo que nos empieza a pasar. A los compañeros nos empieza a golpear muy de cerca y muy directamente todo lo que está sucediendo. ¿Y esto es después de
del golpe de marzo del 76, seguía viniendo todas las tardes a casa. Me contaba él las dificultades ya con un grado de persecución por parte de los militares y de toda la patota, ya a nivel increíble, ¿no? Donde me contaba tarde a tarde, anoche, no sé, saltando tapias, zafé, y bueno, la tarde siguiente podía estar acá gracias a alguna cosa de esas, ¿no? El final fue así, una tarde no volví más, no supimos más nada. En diciembre del 76, cuando tenía 20 años, desapareció Walter. Fue secuestrado en una calle del centro. Alguien dijo que lo vio herido en la Perla. La historia de Mariano Pujadas no terminó en Trelew. En agosto del 75, cuando ya todo se había vuelto distinto, cuando parecía increíble que apenas 2 años antes habíamos festejado el triunfo de Cámpora como si hubiera sido el de la Revolución, un grupo de hombres armados secuestró al padre, la madre, un hermano, una hermana y una cuñada de Mariano. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron en un viejo pozo de agua abandonado, acribillados y dinamitados. Si a Mariano lo mataron en Trelew. No lloré su muerte, hermano, solo una cosa hay que hacer, que es retomar su fusil, que está caído junto a él. Déjame que grite tu nombre allá en la calle, que tu sangre, hermano, es patria y es bandera. Como era el siglo pasado, hoy tenemos montoneras. Es guerrilla peronista, guerrilla de libertad. Déjame que grite tu nombre allá en la calle, que tu sangre, hermano, es patria y es bandera. Déjame que grite tu nombre allá en la calle,
que tu sangre, hermano, es patria y es bandera. A alguno de nosotros, a veces, se nos hace difícil creer que todo aquello haya sucedido, y ver estas imágenes, filmadas el día en que nacía la UES en Córdoba, y escuchar la canción de Mariano, nos ayudan a tener la sensación de que esas cosas que nos pasaron, que hicimos, no fueron un sueño.